Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a un episodio más de nuestro podcast Expresivo al Aire, este espacio donde semanalmente, ¿verdad? Dependiendo de lo que haya, pero siempre traemos información de lo que sucede sobre el escenario, detrás de él y también al frente del escenario del Teatro Expresivo, este espacio cultural que está en el Centro Comercial Momentum Pinares y que si usted todavía no lo conoce, pues lo invitamos a acercarse porque siempre le tenemos una programación muy variada y muy diversa para todos los gustos, para complacer a todos los que disfrutan del arte y la cultura casi siempre costarricense. Así que bueno, bienvenidos a este nuevo episodio y hoy les tenemos un programa muy especial que queremos mucho, le tenemos mucho cariño porque vamos a conversar hoy con el líder de la banda que tendrá el último concierto de este mes de agosto y que lo estamos realizando precisamente por la celebración del Día de la Cultura Afrocostarricense, que es el 31 de agosto. Estoy hablando de Manuel Monestel, él es el líder de Canto América y estamos muy felices de tenerlo aquí en este espacio. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy bien, y gracias por la invitación. Y gracias al estudio La Carreta, a los chicos del estudio La Carreta que hoy nos pusieron luces así un poco caribeñas y de casualidad vinimos nosotros así también vestidos, así que muchas gracias a los chicos por esta ambientación tan caribeña que también nos pusieron. Y es que esta agrupación, Canto América, que está celebrando 44 años de trabajo ininterrumpido en la preservación y difusión de la música afrocostarricense, está celebrando, pues precisamente como les decía, este aniversario y es la agrupación que por más larga data ha difundido el calipso y los ritmos tradicionales del Caribe, y por eso quisimos hoy hacer esta entrevista con el maestro Manuel Monestel. Y el otro día Manuel me decía, ¿por qué me dice maestro? No hay una persona en este país que conozca más de las raíces afrocostarricenses como él, así que nos pareció súper interesante tenerlo en este espacio. Manuel, 44 años de carrera con una agrupación que además siempre ha tenido distintas alineaciones, pero con muchos músicos, con una banda tan grande. Se dice fácil, pero es complicado, sobre todo en un país donde ser artista, que por cierto ayer fue el Día del Artista Costarricense, muchas felicidades a todos los artistas y a Manuel que nos sigue por aquí. Es difícil mantener tanto tiempo pues todo lo que implica tener una agrupación, desde a nivel de producción hasta nivel de mantener a la banda activa, hasta tener a los músicos adecuados, los ensayos y ni qué decir la gestión y todo lo que eso implica. Cuando miras para atrás y volvés a ver así a 44 años, ¿te imaginaste algún día llegar a tantos años con esta banda? No, por suerte, porque si me hubiera imaginado eso, no llego. O sea, no lo hago. Lo que hice fue fluir con el tiempo y con las energías que la vida me presentaba y por eso estamos acá. Uh-huh. Y también a la buena voluntad de la infinidad de músicos que han pasado por Canto América, la enseñanza, aprendizaje. Algunos llegaron con mucha experiencia y nos enseñaron cosas, otros llegaron muy jovencitos y aprendieron. Entonces esto ha sido una cosa que fuera del escenario no se percibe, pero el proceso ha sido lindo, ha sido muy rico, ha sido muy, muy creativo, muy constructivo. Uh-huh. Entonces creo que ahí está la clave para seguir, porque como vos decías, no es fácil, especialmente para un grupo que se niega a seguir los parámetros de la industria y el mercado uh-huh. comercial, ¿verdad? Uh-huh. Yo no creo en las etiquetas, yo compongo como me sale del corazón. Uh-huh. Sí, hay una inclinación hacia lo caribeño, pero no compongo sobre fórmulas o sobre, ¿verdad?, esquemas comerciales, y eso trae muchos problemas porque el público busca lo que conoce. Uh-huh. Y como uno es desconocido dentro del propio país de uno, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tenemos un grupo de fans que son fieles, sí, pero cuesta mucho como masificar, ¿verdad?,
la Llegar a imagen nuevas del grupo. audiencias Sí, es muy siempre complicado difícil. en este país. Y no solo hablo de Cantoamérica, hablo de creo que casi todos los compañeros. Sí, totalmente, totalmente. Aquí estuvo hace 3 semanas, probablemente María Pretis, Ujú. y hablaba exactamente de lo mismo, de Sí, los retos que tienen todos los artistas que no son comerciales, que no son mainstream, que no hacen lo que está de moda y entonces las dificultades que tienen. Sin embargo, tengo que decir que Canto América cuenta con eso, un grupo de fans, una gente que lo sigue a donde sea que vayan. Recuerdo hermosísimos conciertos en el Melico, por ejemplo, donde con los Calypsonians, por ejemplo, claro. y ahí se armaban aquellos bailongos y una cosa lindísima porque de verdad logran recuperar esa raíz y darla a conocer para las nuevas generaciones. Y ahí yo quería que conversáramos un poco de dónde viene tu fascinación por el calipso y por la cultura en general afrocostarricense. ¿Cómo fue que se dio ese enamoramiento y cómo fuiste enamorando a los primeros músicos de la banda, de la alineación? No sé si la original era ese el objetivo que tenía, el de la difusión del calipso. Prácticamente Sí, cuando a muy corto plazo, después de que fundamos el grupo, lo ajá, orientamos hacia eso. hacia el calipso y hacia la música limonense. Pero esa pregunta que me haces es un misterio. Ujú, Desde niño, por alguna razón, yo tenía contacto con personas afrodescendientes. En la escuela primaria, el único niño afrodescendiente era compañero de clase y éramos amigos y caminábamos hacia el barrio y él me iba diciendo en inglés criollo los nombres de cosas, de árboles, de charcos, de casas. qué lindo. Y luego mi mamá, que era de Heredia, que no era de Limón, viajó a Limón en los años 30, este, y me contaba que había visto un ritual de Pocomía en una de las calles de Limón y me describía cómo tocaban los tambores y había un fuego y cantaban y bailaban. Y esa imagen a mis 5 o 6 años me quedó marcada para Ay, siempre. qué lindo. No conocía eso de tan corta edad. Sí, Ajá, entonces ahí había como un estímulo, ¿verdad? ajá. Muy temprano. ¿Y por qué tu mamá sabía de eso, digamos, No, mi que mamá no sabía de eso. Ella lo visitó vio? Limón y Ajá. andaba con una amiga ¿Y afro. visitó Limón de vacaciones o No, había alguna relación andaba haciendo entre... un trabajo, andaba, Ya, eh, ¿cómo se llama? Vigilando que una vajilla carísima que venía en un barco llegara, llegara a San José sana y intacta. salva. Ajá, Entonces ella, era un trabajo que ella hacía. ajá, ajá. Entonces eso fue súper interesante. Después ahí un montón de gentes, ¿verdad? Amigos de mi mamá y mi papá, Ujú, profesores de colegio también, afrodescendientes que iban a mi casa, íbamos a ver la Serie Mundial de Béis con el profesor Vince de Vargas Calvo. Y ajá, ahí siguió un hilo, ¿verdad? Un ajá, hilo que me llevó hasta Walter Ferguson, que ajá, ya era la parte musical ajá. de esta historia de conexiones con la ¿Cuándo conociste afrodescendencia. a Walter Ferguson? 79 o 80, uy, por Ajá, ahí, creo que fue el 79 ujú, que me lo presentó Paula Palmer, porque yo había leído el libro de ella y ahí lo mencionaba. ujú, Entonces, Paula era una antropóloga que hizo un libro maravilloso de historia oral de los viejos de Talamanca en los años 70. ujú, O sea, ahí Ferguson tenía 50 y algo cuando ella lo entrevistó. ujú. Y entonces luego me prestó un cassette y yo oí 4 canciones y yo quedé con la boca abierta. Y no puede ser que haya un compositor de ese calibre y que sea ese señor de ahí de Cahuita. Entonces ella fue, me lo presentó y ahí ya eh, entré por la puerta grande porque Ferguson quería mucho a Paula y entonces me recibió en su casa, tocaba sus calipsos en privado, porque ya él en público no tocaba. Yo nunca lo vi tocar en público, ya Ujú, él se había retirado. ujú, Pero en la sala de su casa él cantaba tocaba. sus calipsos, me mostraba los calipsos nuevos, los que estaba haciendo. Ujú, Me daba ideas de cómo tocar el calipso. ujú. Me dio una secuencia de acordes y me dice, aprendas eso que le va a servir para Para muchas todo. cosas. Ajá. Era un maestro él y era un ser humano maravilloso. Ujú. ¿Y cuándo surge en vos ese interés entonces en crear una agrupación musical que utilizara la música autóctona costarricense, afrocostarricense, pero que la
contemporarizara, que le pusiera una instrumentación distinta, en fin, que hiciera de eso algo muchísimo más sofisticado y complejo que lo que hacían allá. Ahí hay como dos experiencias de vida, ¿no? Una, que yo había estudiado sociología, entonces el tema de las poblaciones y las culturas y las migraciones, todo eso tenía algo, digamos, que ver con esta experiencia. Y por otro lado, también yo me hice la pregunta, bueno, hay música en Guanacaste, ya es bien conocida, hay algo en San José que había trabajado Emilia Prieto, pero en Limón tiene que haber algo, ¿verdad? Y no se sabía nada de lo que había en Limón. Entonces yo dije, hay una población afrodescendiente en Limón, el 99% de la música que escuchamos tiene que ver con la diáspora africana, es muy difícil señalar un ritmo, un estilo de música actual que no tenga que ver con esa experiencia de la diáspora africana. Y por otro lado, yo venía del rock, del blues, del jazz, no como músico, sino que yo escuchaba mucho. Y entonces yo dije, bueno, el proceso del blues era eso, ¿verdad? Unos viejitos ahí con unas guitarras acústicas. Y después eso se fue transformando y se volvió un fenómeno musical mundial por la fusión que tuvo con instrumentos, con formas de tocar de otro tipo de músicos, ¿verdad? Negros y blancos. Y entonces yo dije, pues sería interesante trabajar el calipso y empezar a darle sonoridades que no son las tradicionales. Yo creo mucho en aprender lo tradicional, en ir a las raíces y entenderlas. Pero no para quedarse ahí, porque eso sería folclorismo, sino para desarrollarlas con otros recursos, ¿verdad? Como es todo en la vida, ¿verdad? Nada permanece fosilizado, solo los fósiles. Pero las cosas vivas evolucionan. Claro, la música está viva. Pero sin perder la perspectiva de su origen y su función social. Ahora que mencionas eso, que vos sos sociólogo, has publicado varios libros, tenés Ritmo, Canción, Identidad, que es un libro súper interesante que le recomiendo a toda la gente que quiere saber más sobre las raíces musicales de Costa Rica y sobre las raíces en general, la música afrocostarricense, que es muy particular, ¿verdad? Eso tal vez, yo sé que da como para hacer todo un programa etnomusical sobre la música y sus orígenes, pero ¿qué es lo particular que podrías decir vos en un párrafo, porque no lo vamos a decir en una frase, pero en un párrafo, ¿qué es lo particular que tiene la música tradicional costarricense de la zona afro, que la hace tan interesante a los ojos de mucha gente en el mundo? Porque inclusive tenemos a Jorge Drexler, ¿verdad? Interesadísimo cuando vino hace muchos años, que se interesó y dijo, wow, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué es eso tan particular desde el punto de vista como sociólogo, pero también como músico, que tiene la música de esa zona? Bueno, primero que el calipso es una narrativa musicalizada. Pues hay canciones de amor, hay canciones de muchos tipos, pero hay como un principio de los calipsonios que es narrar, decir cosas sobre su cultura, sobre su historia, sobre lo que está pasando en el mundo, porque se abren más allá de su entorno. Sí. Entonces, eso hace que esos calipsos sean muy actuales, ¿verdad? Los calipsonios van narrando lo que va pasando. Y eso le da un dinamismo que no tienen otro tipo de canciones, digamos, folclóricas, tal vez, para llamarlas de alguna forma. La otra cosa es que es un ritmo súper pegajoso, ¿verdad? El beat del calipso, un día de esto estaba cantando en un festival y gente que normalmente no me oye, había un público ahí, digamos, diferente al que normalmente va a mis conciertos, moviendo la pierna, llevando el ritmo. Es un ritmo muy dúctil, por llamarlo de alguna manera, que fluye muy fácil. Entonces captura la atención de la gente. Y si la gente le pone atención a las letras, más todavía, ¿verdad? Entonces, creo yo que tiene esa particularidad y se está renovando siempre. Digamos, ya Cowboy Calypso no canta ni toca igual que Ferguson, pero ahí está la herencia de Ferguson.
Eso Otra me agrupación buenísima que les recomendamos, vayan, búsquenla en Spotify, en YouTube, Cowboy Calypso también, que recupera esas. Entonces, Ferguson no copiaba a Papa Houdini, que era un calypsonian de Trinidad, pero ahí está. Kitchener y Houdini y Sparrow, ahí están en el trabajo de Ferguson, aunque Ferguson lo hacía como él lo sentía, pero ahí están las raíces. Entonces ese continuum, ¿verdad? Que lo tienen otros ritmos también, lo tiene el son cubano, lo tiene el samba brasileño, que es la prolongación de las raíces, ¿verdad? Y esas raíces se van entrelazando y se van mezclando con otras raíces y van produciendo otros árboles y otras flores y otros frutos musicales. Entonces eso es muy lindo. Yo lo encontré ahí, la dinámica del calipso me pareció maravillosa y no, al final no se trataba solo de la música, sino que entendí esa cultura maravillosa de afrolimonense. Y me enamoré de esa cultura, de esa gente. Y bueno, yo no sé si este será un rasgo distintivo, usted me dirá que es el experto, pero también la lengua en la que está la música, por supuesto. ¿Verdad? Que la gente le dice patois, que dicen unos dicen que es inglés, no sé qué, ¿qué es exactamente ese creole que se habla en Es Limón? un creole. Los lingüistas trabajan el concepto de criol o creol, que son las lenguas de los pueblos que fueron colonizados. Hay creoles, inglés creol también en algunos países de África, porque fueron colonizados por Inglaterra, y el creol de las islas que en el Caribe fueron colonizadas por Inglaterra. Hay una gran discusión sobre el patois, pero el patois responde más, el patois es un creol francés, ¿verdad? Y la misma sonoridad de la patois refiere a la acentuación fonética francesa. Entonces, a Limón también llegaron gentes de las islas. Y en el barrio de Cieneguita se asentaron muchos de esos patois. Cyril Sylvain, que era uno de los grandes calipsonios, hablaba francés. Y el apellido de él, Sylvain, es de origen francés, no inglés. Entonces ahí llegaron de las pequeñas islas y de Haití también. Entonces, alguna gente que habla inglés le llama a su inglés patois también, porque como que se convirtió en una especie de categoría general. Pero sí hay diferencias, los lingüistas lo tienen eso muy claro. Yo le llamo creol o creol al inglés de Limón. Ok. Sé que esto da para, como decíamos, para hablar un montón más, pero también quisiera tocar otras aristas del trabajo de Canto América, y es que ha tenido muchas formaciones, muchas alineaciones a lo largo de los años, y con gente de muchas generaciones. Uno se encuentra en Canto América siempre tocando a alguien, bueno, yo ya no, porque ya no estoy tan joven, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que en la U uno siempre veía algún compañero o compañera, gente muy joven. Has tenido como siempre esa vocación también de ser maestro de las nuevas generaciones, me parece. ¿Qué nos puedes contar de las distintas alineaciones que ha tenido Canto América? Sí, yo no sé si soy maestro, tal vez el mérito que yo pueda tener es que yo he dejado que los músicos aporten. Y a veces sobre una canción que se va a interpretar, pues ahí la gente opina, aporta. A veces sí hay que decidir, ¿verdad? Porque claro, por eso hay un director. ¿verdad? Tiene que haber alguna dirección, pero en general ha sido un grupo de intercambios. Y entonces, entran los experimentados, pero los jóvenes también traen ideas nuevas, interesantes. Entonces a veces se fusiona la experiencia con la fuerza joven y salen cosas muy lindas. También hubo una época en que estaba el grupo muy influenciado por salseros, ¿verdad? Porque muchos de los músicos que integraban el grupo adoraban la salsa. Entonces, si vos oís la discografía de Canto América, hay discos muy salseros. Incluso en Alemania, un disco que se publicó allá, el alemán nos colocaba como calipso salsa, ¿verdad? Que está bien, porque es una de las tantas
fusiones, ¿verdad? claro, sí, está vivo lo que El decíamos. calipso se mezcló también en Nueva Orleans con el jazz, ¿verdad? Y se seguirá mezclando con Y se otras seguirá cosas. mezclando. En Limón ya existe una mezcla. El bajo o el quijongo, como el bajo de cajón, se toca como la cumbia, ¿verdad? Tum, 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 tum. Y la conga se toca como el son cubano. Pero ese es único y particular el sonido del calipso limonense. Cuando ya se arman las melodías y cuando ya se interpreta con las voces limonenses, ya eso no tiene que ver nada, no es cumbia ni es son, es calipso limonense. Lo mismo pasa en Panamá, en Nicaragua, en Belice, donde también hay calipso. Siempre las influencias están ahí, pero la presencia de la población en un espacio geográfico le da un sabor, un color y un sonido particular. Tengo una pregunta por curiosidad. ¿Cómo es recibido Canto América cuando está por allá en Limón? Bien, Sí. digamos, en San José y en Limón hay sectores de población que nos reciben muy bien y hay sectores de población que no nos quieren. Ah, sí. Tienen Acá, haters y todo, wow. no sé si haters, pero gente que, por ejemplo, aquí yo he sido criticado, ¿por qué te haces el negro? ¿Por qué cantas eso? Sí, ¿no? sí. Y en Limón dice, you pañamán, usted es un pañamán, Blanco. un hispánico, ¿verdad? Que viene. Hay gente que no comprende eso, pero hay gente que sí Mucha lo gente entiende. piensa que vos sos negro, de hecho. Bueno, yo tengo mis raíces Black inside. por mi abuela paterna, ¿verdad? Pero de las raíces de la colonia de los negros en Cartago. De ahí viene mi abuela. Ya. Pero eso, en todo caso, no importa No tanto. importa. Pero ahora para este espectáculo del 29 voy a estrenar un calipso que se llama Dan Pañamán, como el maldito Pañamán. Entonces hago un chiste, además siguiendo lo que aprendí de Ferguson y de Cirilo, hago un chiste, ¿verdad? En que yo estaba muy contento porque Ferguson me enseñó el calipso. Yo salí a cantarlo y entonces mis sorpresas, una gran sorpresa cuando me gritan, ¿qué hace usted, Pañamán, cantando nuestra música? ¿Por qué no se va donde vino y canta? Y no sé, entonces yo decepcionado me traigo el calipso para San José creyendo que aquí la llamada sociedad blanca me iba a entender. ¿Y por qué estás cantando esa canción rara? Porque si no sos negro. Entonces al final yo concluyo en el calipso, no, a mí no me importa lo que digan. Yo aprendí de Ferguson, de Cirilo, y canto las canciones como ellos me las enseñaron y seguiré cantándolas. Entonces es mi defensa, ¿no? Pero con esto quiero decir que hay gente maravillosa en Cahuita, por ejemplo, hay gente. Ahora fui hace poco, después de mucho tiempo de no ir, y me encantó caminar por las calles y la gente sale, me saluda, se alegran de verme. Eso es una maravilla, ¿no? No importa si uno tiene nada más 30 fans, pero que haya gente que valore lo que uno hace es muy lindo. Y Manuel, hablando ya más del concierto, que tocabas ese tema de que tenemos la próxima semana, que por cierto es el próximo jueves 29 a las 8 de la noche en Expresivo. Se han vendido muchas entradas, de verdad que si les gusta. Que se apuren. Exacto, sí. Y si quieren conocerlo también, porque también mucho de lo que buscamos en Expresivo es que haya nuevas audiencias para las artes escénicas y musicales del país en general. Entonces, si usted es público de Expresivo, de pronto del teatro, pero no de los conciertos, yo le recomiendo que también se acerque a los distintos conciertos que tenemos, porque de verdad que se los escogemos con pinzas y con mucho cuidado, porque sabemos que nuestra audiencia teatral es muy exigente y que el mismo nivel de exigencia lo van a demandar en los conciertos. Así que de verdad que nos preocupamos porque sean buenas agrupaciones y que además lleguen con propuestas distintas, que no sea el mismo concierto que vamos a ver de pronto en algún bar o en algún otro espacio, ¿verdad? Sino que tengan algo particular, algo diferente. ¿Qué vamos a ver en este concierto? ¿Qué está preparando Canto América para este Bueno, el concierto se llama Tambores de Resistencia. ¿Por qué Tambores de Resistencia? Eso tiene dos significados para mí. Uno, el tambor ha sido a lo largo de la historia de la afrodescendencia un elemento que responde a sus raíces y a sus identidades y que se sostiene allí, ¿verdad? No en balde la mayoría de la música que bailamos, los tambores son fundamentales, ¿verdad?
Y por otro lado, también la resistencia que ha tenido un grupo como Canto América, como hablábamos al inicio de esta charla, eh, donde también los tambores, Canto América sin tambores no sonaría Canto América. Entonces, esos tambores también son símbolo de que hemos resistido y persistido por 44 años. El contenido del concierto, bueno, hay 10 piezas nuevas Wow, muchas. para hacer un disco, ¿verdad? Porque ahí vamos a grabar un Claro. disco en vivo. Sí, eso es importante. Se va a grabar el disco en vivo y es una súper oportunidad. Los discos en vivo son, Sí, ¿verdad?, una maravilla. además es muy emocionante. Yo Sí. estaba como Gracias. público en Sí. una, ¿verdad? Y uno, mira, y cuando voy a oír ese, mira qué lindo que sonó eso, voy a oírlo. Y uno lo oye y uno dice, yo estaba ahí. Yo estaba ahí, claro. Sí. Entonces, son 10 piezas nuevas. Varias de esas piezas tienen que ver directamente con las tradiciones afrodescendientes. Algunas son reflexiones mías sobre el tiempo, sobre la memoria, sobre los recuerdos, sobre el amor también, porque como decía que el señor Rodríguez, todas las canciones son de amor cuando se hacen con amor, ¿verdad? Pero sí hay canciones que tienen que ver con experiencias mías de la vida, ¿no? ¿Todas son composiciones tuyas o hay alguien más que Todas compone? son excepto una, que es un poema de Armando Tejada Gómez, un poeta argentino, que además fue el poeta que musicalizamos al inicio del grupo cuando empezamos. Las 2 o 3 primeras canciones que montamos eran musicalizaciones mías de ese poeta. Entonces hay un tema sobre un poema de Tejada Gómez que va a ser cantado por Wilson Arroyo, un joven cantautor, amigo mío. Entonces ahí nosotros lo acompañamos y él canta esa canción que compusimos a medias, él y yo. Después hay un montón de invitados, Héctor Murillo, que fue parte de Canto América hace años, un tecladista, un gran compositor, un gran músico. ¿Cuántos músicos tiene ahorita Canto América en su Somos alineación? 9, pero en el espectáculo va a haber como 14, Oh, wow. porque hay 2 coristas, vamos a trabajar con un set de 3 trombones, más la flauta, y hay 2 tecladistas, normalmente es uno. Wow, sí. Hay una bailarina que es Doris Campbell, que va a hacer dos temas instrumentales que yo también compuse, rompiendo barreras. Por ejemplo, la primera música del concierto es un piano y una marímbula. Entonces el piano, que es el exquisito instrumento europeo, ¿verdad? Sí. Contra una marímbula, que es un instrumento africano. Entonces me gusta mucho contrastar esas cosas, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Bueno, que va a haber rice and beans ahí en el bistró. en el bistró. Nuestro expresivo bistró le tendrá un menú caribeño delicioso para que también llegue tempranito a que cenar. va a haber un ambiente, una exposición de fotos, además, también contanos que de eso. organizó María Fernanda Esquifani, que es la historia del grupo en fotos. A ella ha trabajado muchísimo, se te tomó el tiempo para ir escogiendo fotos y colocarlas en orden cronológico. Fotos, afiches, programas. Entonces va a haber en físico, ¿verdad? Ahí va a estar en el vestíbulo del teatro y también en digital, en una pantalla. Entonces la gente llega, si llega temprano o llega a comprar su entrada, puede un poco informarse de la historia del grupo también. Toda esa historia del grupo también está en un libro que está en prensa todavía, que va a sacar la editorial de la UCR, que se llama precisamente Tambores de Resistencia. Okay. Entonces les cuento para que dentro de unas semanas o un par de meses busquen el libro también. Puede ser interesante para la gente que va a oír el concierto. Vamos a tener que hacer otro concierto para poder vender el libro. Sería lindísimo, sí, sería lindísimo. Claro que sí. Manuel tiene, además del libro que les mencionaba, Ritmo, Canción, Identidad, otro que son memorias y reflexiones, Cantar la vida, vivir el canto, ¿verdad? Ajá. Bueno, ya saben, ese concierto va a estar espectacular y de verdad va a ser toda una experiencia afro-costarricense. Y como les decía, el 31 de agosto es el Día de la Cultura Afro-Costarricense y por eso es que hemos escogido el 29 para hacer el concierto. Manuel, ¿cómo crees vos que se puede asegurar la transmisión de estas
de todo este conocimiento, de todas estas tradiciones a las futuras generaciones, en un contexto tan globalizado, tan dominado por la música comercial, por el mercado, ¿verdad? ¿Qué se puede seguir haciendo? ¿Qué quiere seguir haciendo Canto América para lograr eso? Mira, yo creo que sí, Canto América ha hecho un aporte, pero no creo que dependa de Canto América. Eso sería tremendo, ¿no? Cuando yo empecé con esta historia en los años 80, yo veía el calipso como que se iba apagando, ¿verdad? Y decía, y están muy viejitos los calypsonians, y viene toda una oleada de música, también caribeña, pero más comercial, que demandaban los turistas, ¿verdad? Porque el año 80 también marca la gran industria del turismo en Costa Rica. Entonces yo decía, esto se va a acabar. Y, no sé. Y después de todos estos años, repito lo que decía Lenky, otro calypsonian limonense, no music die, la música no se muere. Entonces yo veo ahí de repente jovencitos que se ponen a tocar o que me llaman. ¿Qué piensa usted de este calipso? Compuse este calipso. Dígame ahí, ¿qué piensa usted de eso? ¿Verdad? Gente del Valle Central, gente de Limón. Ahora apareció un muchacho maravilloso, genial, un muchacho que es mitad indígena, bribri, y mitad afrodescendiente. Canta el calipso como un dios. ¿Cómo se llama para que lo busquemos? ¿Tendrá alguna...? Ahorita recuerdo. Un muchacho joven. Ajá. Y él canta el calipso, él lo compone buenísimo, lo interpreta súper bien, y canta en criollo, en inglés criollo, y en bribri. Entonces es una cosa interesantísima, porque ahí se da una fusión intercultural también, ¿no? Claro. Ahí no puedo recordar el nombre de este muchacho, qué vergüenza. Tranquilo. Entonces, pero hay gente así, está Steffi Davis, que hizo un disco el año pasado con nosotros, y la primera mujer que grabó un disco de calipso sobre canciones que narran la historia de Limón, que yo compuse ahí 10 canciones para que ella las cantara. Qué interesante, no la conozco. Eso a ella. Steffi Davis. Steffi Davis, y el disco se llama Queen of the Sea, la reina del mar. Y narra con las canciones la llegada del barco Lizzie en 1872, que trajo los primeros trabajadores para construir el ferrocarril. Después está Mike Joseph, también un muchacho que está haciendo fusiones entre calipso y rap y reggae. Y está bien, ahí, digamos, en 15, 20 años se verá qué perfil cobra el calipso limonense, que yo no espero que suene ni como nosotros, ni como Ferguson, ni como Cirilo, pero que sí tenga una conexión con esas raíces. Pero la música es dinámica. Y yo no creo que si la globalización hubiera surtido efecto, ya estaríamos todos callados, ¿no? Gente como yo, gente como los calypsonians de Limón. Pero siempre hay público para cosas diferentes, frescas, originales. Entonces no tengo dudas de que eso va a seguir. No puedo decir cómo ni cómo va a sonar, pero la seguirá el amor. Seguirá el amor y la música. Manuel, tu música, la música de Canto América ha estado también en muchas partes del mundo, no solo en Costa Rica. Ustedes viajan festivales, conciertos que los invitan, qué sé yo. ¿Existen diferencias notables entre cómo es percibida esa música afuera y cómo se percibe aquí dentro del país? Pregunta difícil. Lo que sí te puedo decir es que en todas las experiencias que tuvimos, en todos los conciertos y las giras, la gente vibró con la música. Contanos alguna anécdota linda de algún país. La gran duda que yo tenía era qué iba a pasar con el público de Taiwán, con nuestra música. Y ahí se lanzaron a bailar, se compraron los discos que llevábamos, hicieron trencito, Sí, la música es un lenguaje interesante. Universal. En África también tocamos, y que eso fue súper interesante en Benín, porque estábamos tocando las raíces de ellos, ¿verdad? Claro. Y entonces recuerdo una canción que vamos a tocar también en el concierto, porque son 10 nuevas, pero vamos a tocar también algunas de las más conocidas del grupo. Y esto se llama Orire, que es una canción en Yoruba que aprendimos allá en África.
y el arreglo es primero un 6x8, como la música tradicional de África, y de repente hacemos una ruptura y metemos un son, ¿verdad? Como salseado. Entonces la gente allá decía, ¿cómo? Nunca imaginamos que se podía hacer eso, ¿verdad? Entonces estaban impresionados porque a ellos les encanta el son y la salsa. Había salseros allá y gente que canta reggae, ¿verdad? Porque la diáspora se devolvió también, ¿verdad? Por la vía de los discos entonces las músicas del Caribe allá son muy populares también. Todo ese tipo de cosas. En México, en un festival íbamos de segundos o terceros, y cuando hicimos la prueba de sonido viene el director de escena y dice, no, ustedes cierran. Ustedes son el grupo con más fuerza. Esas son cosas lindas que pasan. Y como no hay cobertura, ¿verdad? Digamos, los periodistas de acá no cubren. Digamos, en otros países uno ve que, por ejemplo, Guillermo Anderson en Honduras. Cuando estaba en Taiwán con nosotros, que fuimos juntos, había una periodista hondureña siguiendo toda la gira de Guillermo. Sí. ¿Verdad? Sí, aquí lamentablemente eso y no, ¿verdad? pasaba hace unos años, todavía hace como 10 y se acabó, ¿verdad? Uno se siente un poco huérfano, ¿verdad? Por otro lado, también el apoyo de los agregados culturales en general es muy malo, ¿verdad? Solo recuerdo 2 o 3 que los guardo en el corazón, que gente que nos ayudó, y no necesariamente es que te den plata o que te ayuden, sino que estén con vos ahí, ¿verdad? Claro. Y que estén orgullosos de que uno llegue a representar el país. Entonces hay ese tipo de detalles, ¿verdad? Costa Rica es un país lindo, yo nunca me quise ir, me quedé aquí, adoro mi país y creo que tiene un montón de cosas maravillosas que tenemos que rescatar y preservar y defender. Pero hay algunas cosas en el plano de la cultura que uno resiente, ¿verdad? Sí, definitivamente es un país donde, y lo mencionábamos ayer a raíz del Día del Artista Nacional, me llamó la atención que un medio como Amelia Rueda tuvo que sacó una publicación del Día del Artista Nacional y decía un poco como asistir a sus presentaciones, a sus conciertos, darles un pago justo por lo que hacen y digno, que todavía estamos en eso siempre, ¿verdad? Como la reivindicación de que el trabajo artístico es un trabajo y que hay que pagarlo bien y que los artistas son muy buenos y que hay que ir a los... O sea, es como yo digo, wow, ¿cuántos años, verdad? Yo que tengo ya 20 años de trabajar en este mundo, ¿verdad? Y uno dice, pucha, qué difícil a veces que la gente le dé el valor. Nosotros hacemos chistes con algunos colegas porque decimos que somos los eternos debutantes, ¿verdad? Porque en muchas partes de Costa Rica no nos conocen, ¿verdad? Sí, claro. Tocamos hace el año pasado para un sindicato grande de educadores, y cuando íbamos saliendo, yo estoy hablando de Limón, de Cahuita todo el rato, cuando íbamos saliendo me felicitan y dicen, ¿ustedes de qué país vienen? ¡Ah, María! ¿Verdad? Porque también hay un problema de cultura general. ¿Qué hace uno? ¿Qué responde uno? No, soy de acá. Pero hay un problema de cultura general también, ¿verdad? Sí. Que la educación ha ido deteriorándose, ¿verdad? Ahora que lo decías, sí, la educación es fundamental, ¿verdad? Ojalá que no solo esto, que ahora los agregados culturales, los maestros y maestras, ¿verdad? Los profesores universitarios que pongan a sus estudiantes a leer las investigaciones estas, pero también hay un actor fundamental y es la radio, ¿verdad? Yo recuerdo que yo conocía Cuanto América gracias a Radio U, que cuando yo estaba en la Universidad de Costa Rica, Radio U fue como mi puerta al mundo, a un montón de música nacional e internacional que yo no tenía ni la menor idea que existía, ¿verdad? Entonces, todavía hoy escuché en Radio U que Coco Funca estaba haciendo una canción, en fin. Uno se entera todavía por Radio U, pero son muy pocas las emisoras que de verdad le dan ese apoyo al artista nacional. ¿Cómo hacen Canto América para seguir difundiendo su trabajo en un mundo en el que tampoco ya existen los discos compactos, que también eran antes como la tarjeta de presentación? La cosa se complicó, porque cuando empezábamos a grabar discos, hace 40 años, yo entendí, digo, si las emisoras de radio no nos ponen, ¿verdad? Entonces los discos, ¿verdad? Son como palomitas que vuelan y uno no sabe dónde se van a parar y a qué manos llegan. Y mira, con cassettes que no eran así grandes grabaciones, tuvimos acceso a festivales en Estados Unidos, en Canadá, porque la grabación es la única carta de presentación que uno tiene, ¿verdad? Claro. Entonces,
Y como vos decís, uno agarraba los discos, los grandes o los CDs, se los llevaba a los conciertos. Me acuerdo una vez en la Plaza de la Cultura que vendimos como 75 discos en un concierto. Que eso era 75 discos en las tiendas duraba 4 meses. Entonces, cuando cambia todo y ahora todo está en la web, perdemos la posibilidad de vender directamente. Y esas plataformas realmente son oscuras, uno no sabe realmente si te están pagando lo que tiene que ver. Y no lo digo yo, lo dice Led Zeppelin y Neil Young, que venden muchísimo porque tienen mucha fama. Pero grupos como nosotros no sabemos, ¿verdad? Porque no hay informes reales. Sí pagan las plataformas, digamos, si te Sí, llega te pagan centavos. Entonces, a veces sale más caro tener el disco en la plataforma que lo que uno recibe en un año. Pero pagan, se apropiaron de la música, ¿verdad? Que no era de ellos, no la produjeron ellos, y nos quitaron la posibilidad de vender directamente como teníamos la posibilidad antes, ¿verdad? Entonces, el mundo se ha ido complicando y siempre los grupos pequeños, los grupos de países pequeños como el nuestro, que van quedando al margen. Uno no tiene posibilidades de defensa, ¿verdad? Digamos, si te agarran una pieza y la publican y hacen plata por otro lado, ¿con qué se defiende uno, verdad? Uno no tiene una gran empresa que lo representa, uno no tiene un equipo de abogados que lo representen. Es muy complicado. O sea, la desigualdad se hizo más grave. Bueno, vamos a terminar con una nota, con una última pregunta un poco más esperanzadora, más optimista, porque sin duda pero yo no pierdo el optimismo, aunque a pesar de Spotify. A pesar de Spotify. Sí, es que eso es, vos decís que se han complicado mucho más las cosas, sí, en parte, ¿verdad? Porque también para uno que quiere escuchar, mira, esa canción que está sonando en la radio, la chasameás, digo yo, ¿verdad? Le pones chazam y ya la abrís en Spotify y ya puedes empezar a escuchar. Hay recursos importantes. Del otro lado también la cosa, sí, ¿verdad? Claro. Pero también no estás pagando por la música, entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y los artistas de qué van a comer? Sí, y los derechos de autor también. Ahora hay una gran discusión sobre por qué no, si estás usando la música en un contexto comercial. Sí, pero eso ha sido, ¿verdad? Una discusión que nunca se acaba y la gente sigue como con ese reclamo de, pero ¿por qué tienen que poner si yo pongo la radio en mi restaurante? Bueno, pues es todo un tema de hacer conciencia realmente de que sí, se está lucrando con la música, o sea, por lo menos está usándose como para ambientar el lugar donde tu gente está consumiendo, entonces tiene que haber es un elemento más del es establecimiento un comercial. elemento más, es mentira que uno no pondría música en el restaurante, ¿verdad? Bueno, pero en fin, esas discusiones son complejas, pero sí es importante que tengamos como esa conciencia de que el artista, ¿verdad? Tiene que recibir un pago justo por su trabajo. Pero yo quería terminar, bueno, aparte de invitándolos nuevamente al concierto, diciéndoles que ¿qué legado te gustaría que le quede a la música costarricense y a la cultura general de Canto América y qué quisieras que las futuras generaciones aprendan de Canto América? La perseverancia. Muy bien, bueno, pero eso es muy importante en estos... Yo creo que este trabajo consiste en hacer y hacer. Ajá. Y seguir haciendo. Ajá. Uno compone, uno arregla las piezas, uno monta las piezas con los músicos. Si uno se pusiera a pensar en lo que cuesta, ¿verdad? En términos financieros, todo ese proceso, no lo haría, ¿verdad? Uh-huh. Ahí hay la voluntad de los músicos, como dije hace rato, y todo un engranaje de buena voluntad entre músicos, compositores, productores, gente que apoya al grupo. Y yo creo que uno no puede sentarse a soñar con la fama y la fortuna, ¿verdad? Uh-huh. Y a delirar un poco con eso, sin trabajar duro, ¿verdad? Creo que el trabajo duro y permanente y constante es la clave. Y entre más compone uno, mejor compone.
las canciones salen más redondas, más, más claras, digamos. Entonces, yo creo que eso es lo que yo podría decirles o heredarles a las nuevas generaciones. Trabajen duro y dejen de pensar en la fama y la fortuna, porque la fama y la fortuna cada vez más es una cosa, primero efímera, luego de suerte. Si te conectaste con las personas adecuadas, incluso aunque no tengas talento, puedes ser famosísimo. Entonces la fama es una quimera, es una cosa ahí que no importa en realidad. Lo que importa es sentirse uno bien con lo que está haciendo y sentir que uno está aportando algo. Y claro que es lindísimo cuando te subís a un escenario y ves las caras de la gente disfrutando de tu música. Ese es el pago más lindo que uno puede tener, ¿verdad? La recepción del público. Pero yo he hecho otro tipo de trabajos para subsistir, ¿verdad? Me hubiera encantado vivir de la música, pero no me quejo. Creo que hice lo correcto. Y si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo, tal vez un poco mejor. Wow, qué lindo mensaje. Realmente eso quería, algo más esperanzador y pues muchas gracias, Manuel, de verdad, porque siempre es un placer conversar con vos. Igualmente con vos. Muchas gracias. Y siempre tenés esos mensajes positivos y que lo dejan a uno pensando. Así que de verdad muchas gracias. Y los invitamos de verdad a que vayan al concierto próximo jueves 29 a las 8 de la noche en el Teatro Expresivo. Llegan tempranito si quieren comprar su cena caribeña, pues con mucho gusto también lo pueden hacer desde la plataforma en línea, cenan y después disfrutan de un gran concierto. Bueno, antes del concierto dan una vuelta por la exposición que de verdad está muy hermosísima. El trabajo de Mare Chifani ha sido muy detallado, muy cuidadoso. Van a ver que hasta los formatos de las fotografías son distintos para precisamente evidenciar como esos distintos pasos por las distintas culturas tecnologías a nivel de fotografía que ha habido. Entonces, hasta en eso han cuidado y va a ser una velada muy especial. Las entradas están a la venta en www.expresivo.cr como siempre y también pueden llamarnos si prefieren hacer la compra por otro método, qué sé yo, que WhatsApp y tal, 2267-1818 y 2267-1818 la central telefónica, y 6360-9158, 6360-9158, el WhatsApp, para que también hagan sus consultas por ahí de todo y que no se quede ninguna silla vacía este próximo jueves 29 en Expresivo. Muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado. Gracias a vos y gracias al Teatro Expresivo también. Y no, gracias, porque como les decíamos, siempre tratamos de tener una buena oferta para todo nuestro público, que es cada vez más amplio. Gracias a Dios y a muchas cosas, pero sobre todo gracias a Dios. Para finalizar, quería recordarles que estamos de temporada de Las Cosas Maravillosas. Es una obra hermosísima que estrenamos este viernes. Es un monólogo teatral a cargo del actor Melvin Jiménez y que nos recuerda las cosas bellas, hermosas, por las que vale la pena vivir. Así que si usted quiere recibir una bocanada de alegría y esperanza, lléguese este viernes, sábado y domingo. Son solamente 6 funciones este fin de semana y el próximo en Teatro Expresivo, entradas también a la venta, y es un espectáculo muy diferente. No es un monólogo convencional, incluso el público tiene participación en el mismo escenario. Hay 15 sillas, de 15 personas que estarán ahí acompañando al actor Melvin Jiménez en esta historia y en este viaje por la historia de un hombre que pues hace su propia lista de cosas maravillosas. Usted va a salir del teatro haciendo su propia lista de cosas maravillosas por las que vale la pena seguir viviendo. Así que es un mensaje lindísimo, y también si usted es profesional en psicología o en psiquiatría y busca un espectáculo o para llevar a su empresa también, que hable sobre la prevención del suicidio, un tema tan importante en estos tiempos, pues llegue a verlo para que compruebe lo que le estoy diciendo, y ojalá que muchas
empresas y organizaciones también lo tengan en su lugar de trabajo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a los chicos del Estudio La Carreta por haber estado hoy en los controles y por darnos este hermoso lugar ambientado, además de manera caribeña, para que tuviéramos esta entrevista de hoy. Ya saben, este es un espacio ideal para realizar entrevistas, podcasts, grabaciones de lo que ustedes necesiten. Es un lugar en todas, como decimos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Expresivo al Aire. Gracias.